Y bueno, pues vamos a comenzar con este asunto. Miren, la parte donde los pondré es aquí, esta parte del sump. Ya puse los costalitos con canutillos de este lado, junto con el carbón, para que no ocupen tanto espacio. De por sí, créanme que aquí espacio hay mucho para esa pareja de discos. Lo que hice fue poner todos los megacanutillos en la parte de atrás, todo en la parte de atrás, y como podrán ver, queda algo de detrito aquí en la parte de abajo, la cual vamos a sifonear ahorita para que esté todo limpio. Eso lo vamos a hacer con este sifón, que ya muchos lo habrán visto, es electrónico y sirve muchísimo para este tipo de labores. Lo vamos a encender, pero lo que voy a hacer es poner un calcetín aquí con la manguera para que la suciedad se quede aquí, pero el agua limpia la voy a regresar al acuario. Eso es lo que voy a hacer ahorita mismo. Ahí está, miren, el agua limpia y toda la suciedad se quedó en el calcetín. Todo el fondo limpiecito. Y de este lado, donde el agua pasa a la segunda fase, tiene una esponja, o sea, hace que no hay manera de que ningún alevín, si es que tenemos la suerte de que eclosionen, se vaya o corra el riesgo de irse por aquí. No hay manera. El agua, la caída del agua es muy tenue, como pueden ver. O sea que aquí los discos van a estar perfectos. Por eso no hay problema. Bien, y pues ahora, miren, vamos a poner este cono de barro, que es el que se utiliza normalmente para que diversos peces como los escalares, los discos, hagan su puesta aquí. No es 100% seguro que la vayan a hacer en este cono, ellos van a decidir dónde ponerla, pero al darles una opción es muy posible que lo hagan aquí. Este cono lo vamos a poner justo aquí y vamos a proceder a pasar a la pareja de discos. Ahorita están un poco temerosos, como ya saben es el Super Red Royal, que es este de aquí. Ahí está. Y ahora el híbrido. Ahí está. Y la pasamos al sump. Ahí tenemos a la pareja. Y pues ahora es solo cuestión de esperar. Crucemos los dedos para que hagan su puesta. Y pues ver si tenemos éxito. 2000 años más tarde. Amigos, han pasado 4 días desde que pasé a la pareja de discos aquí abajo. Los noté un poco estresados, no vi señales de que quisieran hacer una apuesta de nuevo. Y ahora justo estoy llegando de que fui a grabar un video y me doy cuenta que estos chiquitines ya hicieron de nuevo una apuesta. No quiero estresarlos mucho, voy a intentar iluminar sin tratar de molestar, pero aquí en el cono, justo ahí en esa parte, voy a iluminar aquí un poco. Ahí alcanzan a ver, ahí está la nueva apuesta, ahí se distingue. Y pues ahora es cuestión de darles tiempo, esperar a que eclosionen, que los cuiden bien y ver qué sucede. Así es que pues ya tenemos otra apuesta. Otra cosa que también quiero aclararles es, sé que las sangres no son compatibles, no van a salir discos muy hermosos que digamos,
si es que se nos dan también. Vamos a ver, es la primera vez, ya veremos qué sucede. Démosle tiempo al tiempo y ver pues cómo nos va. Los veo en unos días. Ok amigos, pues se perdió la primera apuesta normal. Lo que voy a hacer ahora es, para incentivarlos o motivarlos para que hagan otra apuesta, será un cambio grande de agua. Le voy a cambiar aproximadamente 140 litros de agua al acuario. El acuario es de 400 litros. Y pues vamos a ver qué sucede. Quiero pensar que los huevecillos se calcificaron, o más bien eso pensaba, pero hice un test y la conductividad está en 1, el GH está en 1, o sea, hace que no creo que sea eso. Entonces voy a hacer el cambio de agua, vamos a motivarlos de nuevo y a ver qué sucede. De hecho ya se está acumulando aquí el agua, ya está el calentador. Ahí tengo otra cubeta más y 2 garrafones. Pues hagamos el cambio y a ver qué sucede. Y de hecho, miren, checando el pH, está en 6.4. Entonces yo creo que tenemos las condiciones perfectas, pero todo debe de ser porque son papás primerizos. Vamos a darles otra oportunidad. Ok amigos, pues ya está la nueva apuesta. Ahí se logra apreciar. Lo que voy a hacer ahora, para no estresarlos, porque si ven se estresan, aquí hay 2 grandes dudas. Puede ser que se estresen porque continuamente yo paso por aquí y se ven amenazados o estresados, y posiblemente por eso se comieron la primera apuesta. 2, que alguien me hizo ver en uno de los comentarios, es que los huevecillos que mostré la primera vez que los pusieron allá arriba en el acuario principal se veían blancos, y me comentan que cuando eso sucede es posible que sean 2 hembras, o sea, sé que los huevos nunca llegan a ser fecundados. Esto pues no lo sé, me ganan, ellos me ganan. Quiero estar atentos todo el tiempo para ver si lograba captarlos haciendo la apuesta y detrás el macho que los fertilizara, pero no logré captarlo. Me ganaron, ya está la otra apuesta, aquí está la pareja. Entonces lo que voy a proceder a hacer es a cubrirlos con esta madera para que no se vean estresados de ninguna manera, y ver si así se puede lograr que eclosionen. Si no, definitivamente yo creo que sí cabe la posibilidad de que sean 2 hembras y las voy a regresar al acuario principal. Amigos, pues les tengo noticias, definitivamente no. Hicieron otra vez la apuesta como yo les había mostrado. Los cubrí para que no se estresaran, en ningún momento los molesté. Sí estuvieron cuidando los huevecillos, pero terminaron por comérselos de nuevo. Entonces pues los voy a regresar al acuario principal y veremos si en un futuro tenemos otra oportunidad. Amigos míos, pues estoy aquí con la novedad de que le estaba haciendo un cambio de agua a la cuarentena. Justo iba a empezar a grabar un video relacionado con el Blue Diamond, el nuevo pez disco que ya saben todos ustedes que se va a meter al acuario. Y hasta ahora, sin querer, me doy cuenta que el Leopard está limpiando ahí, si se dan cuenta. Miren. Está captando justo el momento donde posiblemente está haciendo o está intentando hacer una apuesta. Al parecer hizo pareja con el Super Red Royal y pues a ver qué sucede. Ya se asustaron, pero hijo, a ver qué sucede. Ahorita de pura casualidad los vi.
los mantendré informados. La suerte de esto es que, miren, por ejemplo, alcanzo a ver la protuberancia que tiene abajo el disco. Ahí se alcanza a ver algo. Un conducto blanco. Ok, aquí la ventaja, como les comentaba, es que si me mantengo aquí y estoy presente en el momento de la puesta, podré ver cuál es hembra y cuál es macho. Ahora sí será posible saberlo. Está haciendo el intento y les digo esto porque en las pasadas puestas no me fue posible identificar si eran hembra y macho o no, ya que en cuanto la hembra pone los huevecillos, detrás inmediatamente el macho los fecunda. Y ahorita nos vamos a poder dar cuenta a ver si el leopard creo que es la hembra, está haciendo el intento por hacer la puesta, y vamos a ver si el Red Royal es el macho, o vamos a tener de nuevo la situación de que las dos sean hembras. No lo sé. Vamos a darles tiempo. Amigos, lo acaba de lograr. La Leopard definitivamente es hembra. Acaba de hacer esa pequeña puesta, puso esa hilera. Seguirá poniendo más. Lo que no veo es que el Red Royal los fecunde, pero si es que es macho. Pero vamos a esperar. Vamos a ver qué sucede, a ver si vuelve a hacer otra puesta. La Leopard, que ya sabemos que es hembra. Ahí está el Red Royal, pero los está como que mordisqueando. Está limpiando el lugar también para que se siga siendo puesta. Vamos a ver si la Leopard hace otro intento. Ahí va, ahí está. Ahí está haciendo otra puesta. Lo que quiero ver es que el Red Royal los fecunde, si es que es macho. Esa es la duda que tenemos. Voy a esperar aquí a ver si logramos ver que los fecunde. La Leopard quiere seguir haciendo puestas y el Red Royal la hace a un lado. La sigue haciendo a un lado, pero la Leopard, miren, insiste y ella quiere poner más huevecillos. Ahí está. Amigos, llevo aquí ya pues casi una hora. La hembra sigue haciendo puestas, lleva muchísimos ya, como pueden ver. Y el Red Royal no hace absolutamente nada por fecundarlos. Solamente se dedica a ahuyentar a los que están alrededor. De repente se acerca para darles como una pequeña bocanada o ventilar los huevecillos. Miren, solamente corre a los demás y se acerca a la puesta, pero nada más. No ha hecho nada por fertilizarlos. Así es que pues no sé a qué se deba. No sé si sea por el estrés de que estén los demás peces. No sé si sea porque pues efectivamente es hembra y nada más está ahí pues de chismosa, podría decirse. No sé si sea porque es inexperto, aunque ya, como ya saben, aquí abajo pues se hicieron 3 o 4 puestas. El Red Royal y el híbrido, que ahorita no se alcanza a ver, está hasta allá atrás. Y no se lograron tampoco. Entonces, no sé qué sea, amigos. Por ahora pues logré capturar el preciso y bello momento de la puesta, pero no se concretó la fecundación. Les repito, por ahí el Red Royal, si en su caso es macho, tuvo que haber pasado
de igual manera que la hembra, pero depositando el esperma sobre los huevecillos para fecundarlos, y eso pues nunca se realizó. Seguramente esta apuesta se perderá, se la van a comer, va a desaparecer, y pues ya veré si más adelante se presenta otra oportunidad. Por el momento miren, el Red Royal solo hace eso, pero no toma la posición para fecundar los huevecillos. Eso es todo lo que hace, mientras la hembra sigue haciendo puestas, pero pues no se va a lograr absolutamente nada porque no hay fecundación. Pero fuimos testigos de un momento maravilloso. Y pues amigos, esta ha sido la pequeña odisea que he tenido con los peces disco. He decidido dejarlos tranquilos un tiempo, un pequeño tiempo, reflexionar, ver qué es lo que falla, darles más tiempo a ver si se forma otra pareja. Esto último que acaban ustedes de ver, la apuesta que se hizo en esta parte del acuario con el Leopard y el Red Royal, fue hace 3 días. Y 3 días después, amigos, que es el híbrido, volvió a ser pareja con el Red Royal, y como pueden ver ahí en el tronco hay otra puesta. De nuevo el Red Royal ya hizo pareja con el híbrido, ya hizo pareja con el Leopard. Pudimos ser testigos de que es hembra, ya lo corroboramos, no hay ninguna duda. En esta otra apuesta no tuve la suerte de estar presente para ver quién hizo la apuesta. Estoy casi seguro que fue el híbrido, y pues entonces no sé qué pasa con el Red Royal. No sé si, como ya les comentaba, sea inexperto, no esté maduro todavía, sea hembra, no lo sé, pero es el más comprometido, es el que siempre está buscando estar ahí en las puestas, cuidándolos. De hecho, casi pues ni siquiera sale a comer por estar cuidando los huevecillos. Y no sé, amigos, esta es la odisea. Aquí sigue el cono. Estuve muy tentado a bajar la pareja del Leopard junto con el Red Royal para que hicieran aquí sus puestas, pero ni siquiera me dio tiempo. Les digo, 3 días después, otra puesta más, pero de nuevo con el híbrido. No sé, pónganme ustedes en la caja de comentarios si llega alguien, que seguro que sí, alguien que ve este video, que sea experto en esto, me dé algunos consejos para ver qué puedo hacer, en qué me puedo aventurar. No lo sé, pónganmelo ahí en la caja de comentarios. Esperarme que se formen otras parejas. ¿Será que el Red Royal es inexperto o todavía no está maduro? No lo sé. De acuerdo a la experiencia de algunos que seguramente verán este video, denme ahí algún consejillo para ver qué se puede hacer. Por el momento yo creo que los voy a dejar tranquilos, pues que sigan haciendo sus puestas ahí en el acuario, que seguramente se perderán, todas se pierden, pero ya veré en un futuro qué hago. Por el momento pues este experimento estará en pausa. Estoy casi seguro que muy pronto haré de nuevo el intento, pero pues denme tiempo y ya veremos qué sucede con estos hermosos peces disco. Por el momento, amigos, muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado en esta aventura, en esta odisea. Darle like, suscribirte, compartir. Yo soy Pepe Neiker, estos son mis peces disco y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. El híbrido que está de este lado.
Lo tenemos ya casi. Teníamos